muchas gracias. Sí, hoy vamos a hablar acerca de los límites y potenciales de aprendizaje profundo. Existen algunas preguntas concretas que nos las pueden hacer y podría ser también una plática en donde no, yo solamente estoy interactuando, ¿no? Una pequeña biografía, se mencionó física UABC, maestría en la Universidad de Washington State y actualmente estudiante de doctorado en la Universidad de Brown. Bueno, muchas de las tareas actuales en Deep Learning relacionadas con Computer Vision son estas, que vendrían siendo clasificación, localización, segmentación, object detection, post estimation, y todas estas tareas ahorita se pueden resolver por medio de Deep Learning. Desafortunadamente, Deep Learning como herramienta es difícil de utilizar, específicamente porque el código se encuentra en repositorios de investigación que no necesariamente te permiten configurarlo. De igual forma, también requiere un poco de aprendizaje por parte del usuario. Y lo que yo traté de hacer y que les voy a tratar de exponer durante la primeros 15-30 minutos de la plática vendría siendo un framework que yo creé para que se pudiera aplicar a diferentes problemas de Deep Learning en cualquier investigación. Y este framework o esta librería trata de resolver este problema que dibujé aquí de manera muy sencilla, donde usuarios, a lo mejor que no tienen suficiente nivel, lo pueden aplicar, personas que no tienen experiencia, que tienen mucha experiencia, lo puedan utilizar, y donde también pueden usar diferentes tipos de modelos y en diferentes tipos de tareas. Un problema importante en Deep Learning también es el hecho que el estado del arte se mueve muy rápido. Por ejemplo, esta es una imagen de los detectores de estado del arte del 2013 al 2019, y podríamos ver que cada 3 semanas, cada mes existía un nuevo detector de estado del arte. Igual las métricas no cambiaban mucho, no obstante, pues existían en diferentes repositorios. Entonces, la hipótesis que yo tenía al realizar esta herramienta era que pequeños cambios en las métricas de los detectores deberían ser iguales a pequeños cambios en el software. También a lo mejor una imagen sencilla de software engineering vendría siendo este Design Stamina Hypothesis, donde un diseño bueno de software te permite eventualmente incrementar tus habilidades, mientras que un diseño malo lo has estado hackeando, has estado poniendo parámetros específicos, pues no te permite eventualmente generalizar. Estas son algunas de las tareas que yo programé y puedo resolver de manera actual. Voy a explicar un poquito cada una de ellas, solamente quería mostrarles el conjunto de tareas que ya se pueden resolver con lo que programé, ¿no? La forma en la que yo estoy tratando de solucionar este problema es a través de una división de jerarquía por medio del código. Una de ellas es por medio de un alto nivel, que son pipelines. Otro es mediano nivel, processors, otro es bajo nivel backend. Pero lo que yo trato de hacer aquí es tratar de entregar al usuario una manera explícita, de poder reconocer el código que está programando. Ese es un ejemplo muy sencillo de lo que tengo en la librería actualmente. Vendría siendo una sola línea. Yo puedo importar ese estado del arte detector, lo instancio y lo aplico como una función sencilla, ¿no? Y eventualmente ya puedo le paso una imagen en un array y ya me da las detecciones. Esto obviamente depende del usuario, no depende de ustedes como investigadores. Si solamente quieren usar el detector de objetos para otra aplicación, pues simplemente pueden instanciar este modelo y aplicarlo, ¿no? Pero tal vez ustedes como investigadores quisieran adentrarse un poquito más al modelo, quisieran obviamente modificarlo, y esto es parte también de lo que yo propongo. El otro cuarto nivel, este es medio nivel, en donde pueden ustedes ahora ver explícitamente lo que está pasando, ¿no? Yo estoy haciendo ahorita una función de documentation que es muy relevante en Deep Learning. Learning, pues necesitamos muchos datos, y lo que se hace usualmente es agarrar 1000 imágenes, hacer un proceso de documentation y ya tienes 1.000.000 de imágenes. Entonces, en esta librería yo tengo también estos data documentation pipelines, y aquí pues se puede ver de manera explícita qué es lo que sucede. Estoy haciendo random contrast, estoy haciendo random brightness, random saturation, cambiando el color, y si yo quisiera quitar una de estas funciones, pues simplemente la comento, ¿no? O la elimino.
Este nivel es, yo creo que el nivel de los expertos, como yo, que quieren iterar de manera rápida, pero también me permite eventualmente generalizar a otro tipo de data augmentation pipelines, como vendría siendo data augmentation para object detection. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, quisieran detectar algún tipo de células, algún tipo de animales, pues simplemente reutilicen esas funciones de augmentación y eh, agarran sus datos, aplican las funciones de augmentación y optimizan el detector de objetos. Este es como un ejemplo sencillo donde yo reutilizo algunas de las cosas que ya programé para poder hacer un detector de emociones en menos de 20 líneas. Entonces, pueden ver que instanció el detector en la línea 7, pueden ver que eventualmente aplico un clasificador en la línea 9, y aquí el loop donde hago call es detecto, hago un prop, itero sobre las imágenes que detecté y luego las clasifico. Y eventualmente esto me da este resultado, ¿no? Entonces yo puedo agarrar una imagen, detectar caras y eventualmente clasificarlas. Y lo interesante de aquí es si yo quisiera cambiar el detector, pues es una línea de código, ¿no? Es una línea que ustedes ya vieron. Si quieren un detector a lo mejor más robusto, pues simplemente implica modificar el detector. Si ustedes quisieran clasificar otra cosa, pues simplemente cambian otra línea. Entonces, eh, es parte de, es una interacción, yo creo, uno a uno con lo que ven y con lo que pueden cambiar. Obviamente, este es el detector de emociones, que fue un paper que publiqué en 2017, que ya está integrado en la librería y lo pueden instanciar con esta función de alto nivel que les mostré al principio, ¿no? La función está en una sola línea. Y ya el más bajo nivel, que vendría siendo para personas que no necesariamente se quieren suscribir a esta API, pues corresponde a funciones pequeñas, funciones de alrededor de 6 líneas. Ustedes pueden copiar y pegar y utilizar directamente en su proyecto. Algún otros temas de software development, tiene solamente 3 dependencias. Yo veo muchas personas actualmente en ciencia que agregan dependencias y eventualmente su código se rompe en 6 meses, ¿no? Y se rompe porque están haciendo demasiadas cosas. Yo creo que hay que tratar de utilizar menos cosas y programar un poquito más. De igual forma, tengo unit testing, automatic documentation, significa que si yo cambio la documentación, automáticamente se genera un archivo y se sube. Tengo continuous integration, los pesos se bajan automáticamente de igual forma. Y tengo PyPy releases. Entonces se puede instalar todo con pip install pipelines, ¿no? Algunas lecciones de aprendizaje que me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho al principio es que se deben escribir líneas cortas o funciones cortas. Yo pensé que una función corta usualmente era de 50 líneas, estaba equivocado con orden de magnitud, que venía alrededor de 6. Hay que tratar de siempre escribir unit tests, hay que tratar de siempre escribir documentación y hay que tratar de ser explícito en tus variables, ¿no? No utilices I como un argumento, sino utiliza face argument, ¿no? Yo creo que eso es aún, hace el código más explícito y fácil de cambiar. Bueno, pero voy a empezar a entrar un poquito más en lo que vendría siendo mi área de investigación, que es Pose Estimation. Pose Estimation es la detección de objetos en 3D, vendría siendo detectar la orientación y traslación del objeto, y no hay una solución consolidada. Usualmente lo que hacen las personas es regresar, hacen quaternion regression, o hacen clasificación de poses discretas, o hacen detección de keypoints con PNP. Entonces, al no haber una solución específica, de alguna forma, pues uno tiene que tratar de aplicar diferentes maneras, y no existe una librería que pueda hacerlo, ¿no? Hasta que yo traté de hacerlo, y es lo que les estoy enseñando ahorita. Y bueno, este es uno de los modelos actuales en Deep Learning que es estado del arte para la detección de poses, en este caso específico, detección de orientación. Los voy a escribir superficialmente, si tienen una pregunta específica la podemos hacer, pero a lo mejor es también aplicable estos métodos a sus problemas, ¿no? Uno de ellos, este método específico, tomas una imagen sintetizada, le haces una transformación de data augmentation, la pasas por un encoder network y obtienes un vector latente donde este vector latente ahora es invariante a las transformaciones. Si yo, a lo mejor, el environment es mucho más iluminado o se encuentra más iluminado, ese vector latente debería ser el mismo. Una vez que entré en esta red de vectores latentes, ahora yo puedo construir una librería de vectores latentes de manera offline. Esto implica que agarro un objeto, lo muevo y voy tomando diferentes vectores latentes y construyo yo un diccionario.
Y ahora en online, que vendría siendo esta imagen que está en trabajo, utilizo un detector, ahora tengo que tener un detector de objetos, ¿no? Y luego lo paso por el encoder y tengo el vector latente y ahora lo comparo con la librería. Entonces, online, genero un vector latente, offline, tengo una librería de vectores latentes y simplemente lo comparo. Y ya esto no tiene la forma de compararlo puedo hacer con cosine similarity o cualquier otro tipo de función que ustedes quieran. Otro modelo de estado del arte vendría siendo Deep Object Pose Estimation. Ellos utilizan estimación de key points, haciendo regressing de un espacio vectorial de 2 dimensiones, donde cada espacio vectorial apunta hacia los key points de la imagen. En este caso, los key points de estos objetos que están diciendo son las coordenadas del 3D bounding box. Yo creo que algo que hizo este modelo es que nos permitió entender que podemos entrenar con Deep Learning utilizando datos sintéticos. Entonces está entrenado puramente en datos sintéticos y puede generalizar a datos reales. Entonces, si ustedes en sus problemas pudieran generar datos sintéticos, eso probablemente les tenga un beneficio. Desafortunadamente, pues requiere 50 millones de parámetros y es una red que es difícil de entrenar porque requiere también una GPU muy grande y muchos datos. Un poquito más allá del estado del arte y de lo que yo he estado trabajando, es tratar de entender cómo puedes escoger estos 3D key points, cómo puedes reducir el modelo. 50 millones de parámetros se me hace una exageración y tiene que correr una GPU que cuesta, no sé, $2,000, también es algo un poquito, no sé, siento yo que debería haber formas más sencillas de hacerlo. Entonces, este paper presentado en NERDS en el 2018 trata de optimizar key points para poder encontrar aquellos que permitan hacer la optimización del post estimation de manera más sencilla. Y yo creo que lo interesante aquí es que tratan ellos de pensar qué es un key point. Un key point es a lo mejor algo que está dentro del objeto o algo que me ayude eventualmente a determinar la pose, donde la densidad o distribución del key point se encuentra concentrada y no tiene una varianza muy grande. Y al poner todas estas voces, eventualmente ellos pueden optimizar y encontrar esos key points. Y estos son algunos resultados que ellos obtuvieron. Entonces ellos optimizaron dónde poner los key points, ¿no? Anteriormente, los otros papers que les estaba comentando, los cogieron manualmente. Aquí se optimiza con una serie de criterios de lo que significa un key point. Estos key points también demostraron cierta invariancia a objetos deformables y también generalización a imágenes reales. El tercer paper que les quiero presentar, que es relación al estado del arte, vendría siendo, se llama Fixed Pose, donde existe una predicción densa de puntos, donde ya no tengo ahora 10 puntos, 15 puntos, pero ahora puedo tener 200, 500 puntos que se encuentran o que se encuentran visualmente ahí en estos colores RGB. Y ahora entré en una red de segmentación, donde yo predigo con una imagen, puedo predecir la máscara que realmente determina los puntos internos. Otra aplicación interesante de Deep Learning para determinar key points es este paper que se llama Probabilistic Model for 2D Key Point Estimation. Perdón, se llama Tiny People Pose, pero ellos utilizan un modelo probabilístico. ¿Qué significa un modelo probabilístico? Ellos tienen un Gaussian Mixture Model arriba de las features de una red de convolución y lo entrenan con Maximum Likelihood Estimation, que está un point estimate, y con ello pueden ellos obtener resultados donde pueden detectar personas que se encuentran a mucha distancia. Estos son algunos resultados. Como pueden ver, son key points que superan a las redes clásicas que merecen este Howard Blast y son acordes con el ground truth. Estos son algunos resultados también. Pueden ver que detecta a las personas que se encuentran un poco más alejadas. De igual forma, puede detectar eso. Y bueno, todo esto hice una pequeña vuelta para decirles, todo esto está aquí en esta librería. Todo lo que les acabo de decir son cosas que yo ya programé, que yo ya investigué y ya están ahí, las pueden utilizar.
y pueden combinarla, ¿no? Ustedes, si quieren un detector de objetos con este otro estimador de pose, lo pueden aplicar. Entonces, todas las redes que vieron de segmentación, de object detection, están aquí, en esta librería. Y yo espero que haya podido cumplir este objetivo de poder aplicarlo o poder tener una librería que sea aplicable a usuarios con diferentes experiencias, con diferentes modelos y que resuelva diferentes tareas. El link de la librería es este que se encuentra ahí, GitHub o Paso, es completamente open source, MIT license. Y bueno, siempre estamos agregando nuevos modelos. Tenemos modelos de manos, ahora podemos determinar la pose en 2 y 3 dimensiones. Tenemos modelos de personas y tenemos la predicción densa que también mostré. Muy bien, ahora hablé de las cosas padres que podemos hacer Deep Learning y ahora voy a hablar de un tema más interesante que yo creo que son las limitaciones de Deep Learning. Yo creo que muchos algoritmos de Machine Learning eventualmente se pueden proyectar a esta línea donde buscamos reglas o datos y siempre estamos tratando de encontrar qué tantos priors estructurales debo yo ponerle a mi modelo. Y usualmente con redes convolucionales, redes neuronales, tenemos un structural prior a lo mejor muy básico y esperamos agarrar muchos datos para entrenar esos pesos. Y del otro lado, rules a lo mejor podría ser algo como X persistence, if else statements, que tuvieron su auge probablemente en los 80, pero ya no son utilizados. Yo creo que la mentalidad actual es no solamente ahora de reglas y datos, pero ahora de datos y más datos. Como siempre ahora estamos pensando, hay que tener redes más grandes, hay que juntar más datos. Y pues ya lo estamos viendo con los modelos actuales de Natural Language Processing, que constan de billones y billones de parámetros, con entrenadas en porcentajes de todo el Internet, ¿no? No necesariamente en millones de imágenes, pero en porcentajes. Y bueno, hay limitaciones con estos modelos. Una de ellas es que es caro. Es caro recolectar imágenes, es caro entrenar estos modelos, es caro correrlos en robots. También otra es que están basadas solamente en correlaciones y eventualmente no son composable. Tenemos, por ejemplo, un modelo de detectar perros, pero ahora cómo lo hago para que entrene también en gatos. Lo que tendría que hacer es reentrenar el modelo, hacer fine tuning, pero pues, realmente eso gasta mucha energía y no necesariamente es lo más óptimo. Y bueno, voy a hablar acerca yo de estas primeras dos, de por qué es caro, por qué es correlation based. Es caro porque tal vez en robótica nosotros necesitamos determinar vectores 6-dimensionales, la orientación, la traslación. Tendríamos entonces que recolectar 1 millón de vectores 6-dimensionales, podría ser muy caro. Más datos implican también entrenar por más tiempo, también implica entrenar con más energía. Y son también caros de usar. No podemos pensar que deberíamos entrenar un robot con una GPU de 2.000 euros para cada persona. A lo mejor eso sería no factible. Y también los datos son usualmente siempre privados, ¿no? Siempre Amazon, Google, Facebook son las compañías que tienen datos suficientes para poder entrenar estos modelos. Estos son algunos de los modelos de estado del arte actuales en términos de percepción. Como que ya asumimos que tener modelos que sean preentrenados con 1.2 millones de imágenes es normal. Si quiero yo entrenar un detector con un nuevo objeto, requeriría alrededor de 1.000 imágenes por cada objeto. Si yo quisiera entrenar un modelo que les explica al principio de Key Point Estimation, requiero alrededor de 250.000 imágenes, pose 120.000, y aún así los modelos fallan en generalizar de este Power Drill a este otro Power Drill después de haber visto 250.000 millones de imágenes. Eso es algo a lo mejor ridículo. De igual forma, si enumeramos los problemas de Deep Learning aplicado a Behavior o Action, vemos que DeepQN fue entrenada con 200 millones de frames, que vendría siendo 500 veces más experiencia que la de un humano. Para tratar de agarrar un objeto se requiere alrededor de 1 millón de attempts, pero no necesariamente está corroborado que podemos generalizar a diferentes tipos de cajas donde está agarrando el robot del objeto. Para poder mover un cubo necesitaron 10.000 años de experiencia,
un niño lo puede hacer en 5, y solamente tuvo un success rate de 20%. AlphaGo, probablemente una de las cosas más interesantes recientemente, en inteligencia artificial requirió 100 millones de juegos. Lee Sedol, que fue la persona que estuvo compitiendo, probablemente ha jugado en su vida alrededor de 50,000 juegos, que vendría siendo 2,000 de experiencia, ¿no? Entonces, pareciera un poco ridículo ahora pensar que el Sedol podía competir con AlphaGo, ¿no? Después de que se observa términos de datos. Y fallan terriblemente a la hora de generalizar. Si yo entreno, por ejemplo, un modelo DQN para hacer resolver este famoso juego, después de 200 millones de frames, no puede saber que lo que le puse en media hora es un muro y fallaría terriblemente en resolver este problema. De igual forma, si yo cambio ahora el paddle, que se encuentra ligeramente más arriba, también el modelo falla. Si yo cambio el task que quisiera resolver, falla, ¿no? Y en robótica yo creo que también es un problema aún más complicado, porque queremos que un robot pues, pueda resolver diferentes tipos de tasks en diferentes tipos de environments, con diferentes tipos de agentes, y cada vez, utilizando la filosofía de Deep Learning, cada vez que nosotros tratemos de agregar un nuevo task, un nuevo environment, vamos a tener que pagar con datos. Entonces, eventualmente, vamos a tener que recolectar una cantidad infinita de datos para poder resolver las mismas cosas que nosotros hacemos. Y bueno, eso es un poquito de las limitaciones de Deep Learning en términos de que escala. Ahora, en términos de que es basado solamente en correlaciones, si vemos algunas de las predicciones de este Microsoft Cognitive Services, el task aquí es toda una imagen, una descripción de la imagen, se llama ese task image captioning, pues falla también terriblemente en algunas circunstancias, ¿no? Person flying a kite in another field, there is no kite. Usualmente sucede porque hay muchas imágenes donde una persona o fotografías de personas alejadas usualmente traen sus papalotes y al no verse, pues es una correlación estadística, ¿no? Yo creo que otro ejemplo famoso es lo que ya probablemente han visto, que es los adversarial examples. ¿Cómo es posible que al haber pequeñas variaciones que son imperceptibles para nosotros, a la hora de aplicarlas a una imagen, cambie el confidence de estas redes del 57% al 99% de manera errónea, ¿no? También es problemático. Ha habido muchos ejemplos en la literatura de que cambiar cosas que son imperceptibles para nosotros causan problemas en la generalización. Y yo creo que algo también interesante vendría siendo estos circuitos, analizar lo que sucede en las redes, que también es un tema interesante. Y ya ha habido este trabajo de Chris Olah, de Neural Circuits, donde tratan de investigar qué es lo que sucede. Y bueno, eventualmente se dieron cuenta que existe un detector de pose de un perro volteando hacia el lado izquierdo, un detector de pose de un perro volteando al lado derecho, se combinan y hacen un detector de pose de perro invariante. Obviamente aquí se señala un poquito el problema, que vendría siendo que si yo apunto ahora en mi red neuronal a un sillón, a lo mejor que se parece a un perro, por la textura, pues probablemente esta neurona se vaya a activar. Entonces los circuitos que determinarían si es un perro o no tendrían que ser muy grandes para descartar cosas que se parecen a perro pero no son perro. Un experimento explícito que yo hice aquí fue, tengo al lado izquierdo un carro, agarré una red neuronal DenseNet 201, efectivamente dice que es un sports car. Si yo cubro el carro, si yo cubro los features, me dice que ahora es un pillow, room, park bench. Y pues nosotros realmente sabemos que detrás de ello hay un carro. No existe un modelo físico de lo que está sucediendo, sino solamente son correlaciones basadas en la textura de la imagen. Y una broma es que siempre supimos que estamos haciendo pattern recognition. Este es un libro famoso de Machine Learning, donde efectivamente el nombre es pattern recognition. No deberíamos asociarle que existe alguna función cognitiva mayor que ella, ¿no? Y bueno, parte de mi doctorado es tratar de investigar esta intersección entre acción, percepción y aprender de pocos ejemplos. Y aprender de pocos ejemplos ha sido un problema en Deep Learning que se ha resuelto con más datos. Entonces, lo que ellos hacen es, tratan de hacer un dataset, agarran ImageNet, hacen
separan ImageNet en pequeños clasificadores. Entonces agarras 1 millón de imágenes que separas en pequeños clasificadores y ahora entrenas un clasificador rápido, ¿no? Pero de igual forma esto requiere muchos datos, entonces el término few shot no sé si se amerita en este paper, ¿no? Algo que yo creo que va más en relación a lo que yo considero apropiado vendría siendo esta representación neuronal en donde una red trata de crear una representación del mundo. Entonces, es una red neuronal que toma fotografías de diferentes puntos de un cuarto, crea una representación del cuarto o una representación neuronal y ya eventualmente puedes utilizar esa representación para tomar una fotografía de otro lado y ver cómo se vería el cuarto. No obstante, pues eso también requiere muchos datos, requiere alrededor de 2 millones de escenas para poder tener este ejemplo sencillo que vendría siendo alrededor de 10 millones de imágenes. Yo creo, y ya voy a entrar un poquito más en lo que yo voy haciendo de manera explícita, y yo creo que un modelo que ha estado, que tal vez no puede resolver problemas tan complicados como Deep Learning, pero que lo puede hacer con mucho menos datos, es Probabilistic Programming. Probabilistic Programming es una manera de codificar en código probabilidades, distribuciones de probabilidad, y después aprender con el teorema de Bayes o con el algoritmo de optimización los valores de esas probabilidades. Sí, existe, bueno, perdón, voy a hacer otro punto aquí. Otro punto aquí es que el algoritmo que se construye, no necesariamente, la probabilidad tal vez no es lo más fundamental, pero lo más fundamental es el modelo generativo. Tienes un modelo generativo que está basado en física o física causal y tú tienes que programarlo. En este caso, ¿qué significa eso? Significa que vamos a tratar de hacer un modelo que trate de dibujar como nosotros dibujamos, o como alguien dibujaría un carácter. Y de esa misma forma ellos trataron de pensar, bueno, a lo mejor nosotros tenemos un conjunto de primitivas que nosotros escogemos, hacemos un sampling de esas primitivas, cuántas necesitaríamos, en este caso 3, hacemos otra distribución que trata de pegarlas y eventualmente generas una distribución de probabilidad de la que tú puedes empezar a generar caracteres y al generar un carácter tú puedes ahora generar modificaciones de ese carácter. Entonces, el problema, la solución creo yo no es necesariamente probabilistic programming, pero más puede generar un modelo generativo físico. Y voy a tratar de consolidar esta idea un poquito más clara después, en ejemplos más sencillos, pero existen varias aseveraciones que considero importantes que nos van pasando a ser recibidas. Una de ellas es que incertidumbre es igual a entropía. Y la incertidumbre es relevante porque varios investigadores concluyeron que deberíamos empezar el problema de robot learning de esta forma, tratando de identificar primero incertidumbre en nuestros modelos, después utilizando incertidumbre podríamos empezar a detectar objetos que son unknown y después podríamos utilizar esos unknowns para poder incrementar la cantidad de objetos que conocemos. Eventualmente esto podría ayudar a Active Learning, donde un robot puede aprender por sí solo, ¿no? Pero primero ellos concluyeron que es relevante estimar la incertidumbre de los modelos que estamos prediciendo. Deep Learning, existen varias formas de poder producir, de poder calcular la incertidumbre del modelo, pero si ustedes leen la bibliografía de modelos bayesianos, usualmente todo empieza con el modelo más sencillo, con un modelo basado en física. Por ello, trato de preguntarme cuál es la física de la percepción, cómo es que nosotros podemos pensar que las imágenes se dibujan enfrente de nosotros, ¿verdad? Y eso es una pregunta que me costó un poco de trabajo resolver, pero eventualmente les voy a dar la solución que vendría siendo Computer Graphics. En Computer Graphics existe una función donde yo le doy ciertas entradas y me genera una imagen. Entonces, y esa función usualmente está basada en física óptica, ¿no? en un ray tracer. Y entonces, las conclusiones las que yo llevé es que primero necesitamos tratar de reducir el problema a sus parámetros más sencillos en términos de física,
Esto eventualmente va a reducir la complejidad del modelo y la complejidad de los datos que necesitemos y nos va a poder eventualmente ayudar a predecir incertidumbre. Esto es lo que les comentaba, cuál es la física de percepción. La física de percepción, pues yo tengo varios componentes que vendría siendo la luz, la cámara, las propiedades del material. Yo tengo una función del render function a la que le paso estos parámetros y me dibuja la imagen. Y esta es la descripción, first principles description, ¿no? de lo que realmente sucede a la hora de generar imagen. Entonces yo lo que hice fue que yo programé un differential render donde yo justamente le entrego estos parámetros y yo puedo dibujar una imagen sencilla. Ahorita estoy yo dibujando imágenes que no son necesariamente realistas porque no sé dónde está el corte, no sé qué tanto nosotros debemos de, qué tanto nosotros podemos imaginarnos escenas complejas, pero por el momento yo puedo pasar, por ejemplo, una descripción de una escena y hacer un dibujo, pero lo más importante es que es diferenciable. Y diferenciabilidad no es algo que se obtiene de manera sencilla, se tiene que programar bajo un sistema que tenga automatic differentiation. Y hay muchos frameworks que tienen automatic differentiation, vendrían siendo, por ejemplo, PyTorch o TensorFlow. Y lo que significa es que tú programas una función y esta función se le pasa a otra función que te da otra función que es la derivada. Y hay muchas formas de poder optimizar algoritmos. Una de ellas es gradient free, otra es gradient based, pero gradient based es como utilizamos actualmente redes neuronales. Y ahora les voy a dar un pequeño ejemplo de lo que uno puede hacer, ¿no? Básicamente, observo yo una imagen, como esta imagen de una tierra, y yo trato de inferir ahora el patrón que se proyecta esféricamente en un objeto y eventualmente aplicando este caso gradient descent, yo puedo recuperar la imagen. Yo puedo, sin ningún tipo de red neuronal, yo puedo reconstruir la imagen que yo veo, ¿no? En este caso, yo hice optimización con Adam, hice mi gradient descent iterations y yo puedo, de la observación que ven del lado izquierdo, reconstruir la imagen del lado derecho con una sola imagen. Entonces, esto es lo que me da tener un modelo físico del sistema. Al tener un modelo físico, yo no necesito entrenar una red neuronal, yo simplemente necesito optimizar los parámetros de mi ecuación. Algo más sencillo, solo para indicar qué es lo que se puede hacer. Nosotros tenemos la imagen del lado izquierdo, que vendría siendo una bola morada. Tenemos la imagen del lado derecho, que es una esfera verde o sí verde. Y lo que queremos hacer es tratar de que la esfera verde se parezca a la bola morada, ¿no? A través de gradient descent, utilizando este algoritmo, podemos eventualmente recuperar la bola morada. Otra forma de decir esto es Zero Shot Post Estimation with Differential Rendering. A lo mejor este es un término exagerado, pero ¿cuál sería la resolución? ¿Cuál sería la solución a este problema en términos de Deep Learning? En Deep Learning yo entrenaría un detector de bolas con todas las posibles combinaciones de todos los posibles colores, con todos los posibles tipos de materiales, ¿no? Y aquí lo que yo puedo hacer, pues es simplemente le entrego dos imágenes y puedo yo optimizar los parámetros de mis. Y ahora yo trato de moverme un poco a hacer este modelo generativo causal que les comenté que nos puede ayudar a determinar la incertidumbre. Para hacer eso, aquí escribo de nuevo la famosa ecuación de Bayes y no hay otra forma de computar incertidumbre si no es por medio de la ecuación de Bayes. Para ello, resolver la ecuación de Bayes en un sistema con muchas variables es difícil y se puede resolver solo de manera numérica. En este caso, yo tengo un solo sample. En este caso, yo tengo la imagen de un cilindro, por ejemplo. Yo quiero, con una sola imagen de un cilindro, poder reconstruir esta escena y poder crear un concepto probabilístico de la escena. Por ello, tengo un likelihood function que vendría siendo simplemente L2 loss. Tengo una set de priors y en base a set de priors yo puedo ya computar la posterior y eventualmente computar la incertidumbre utilizando algoritmos como Hamilton en Monte Carlo o Metropolis Hastings.
Para ello existe una especie de Bayesian workflow que se puede aplicar a todos los problemas de investigación en cualquier área, donde tú agarras toda la información que necesitas, generas un modelo generativo causal, checas el prior predictive distribution, que vendría siendo qué tipo de información yo vería solo, si yo solo tuviera mis priors, haces un modelo, haces un fit que vendría siendo samplear de la posterior y luego checas que todo, que haya convertido los chains de Markov Chain Model Power. Y este es el modelo generativo causal que yo creé, donde yo utilizo el differential rendering con diferentes distribuciones de probabilidad en los diferentes parámetros. Y, por ejemplo, el color tiene diferentes valores RGB. Yo tengo una distribución uniforme para determinar qué tipo de color debe ser el objeto. Yo tengo, por ejemplo, una distribución de Dirichlet para poder determinar las probabilidades de qué tipo de objetos yo voy a poner en la escena. Y bueno, son diferentes componentes relacionados al differential rendering y eventualmente, al tener este modelo generativo causal, pues yo ya puedo obtener distribuciones de probabilidad. Yo ya puedo computar qué tanto yo sé dónde se encuentra mi objeto. En este caso, yo tengo it's a bird's eye view de la localización en Z y X, y también obtengo distribuciones de probabilidad en todos los parámetros, ¿no? Aquí solo muestro 6 de ellos, de la escala, en X, Y, Z, y de los colores, ¿no? De RGB. Ya estos son, por ejemplo, algunos de los point estimates de estas decisiones de probabilidad. Entonces, con una sola imagen, yo puedo reconstruir lo que se encuentra en ella. Y de igual forma, o sea, a lo mejor eso puede resultar sencillo, ¿no? Pero, ¿cuál es la alternativa a esto? La alternativa a esto es Deep Learning. Y Deep Learning lo que me está pidiendo que haga es que haga un dataset de millones o 10 millones de imágenes, con 10 millones, con diferentes tipos de cubos, con diferentes tipos de cilindros, con diferentes tipos de esferas, con todos los materiales posibles, con todos los colores posibles, y eso pareciera innecesario, ¿no? Pareciera una exageración. Y lo que yo hice fue pensar un poquito más, construir un modelo generativo causal, resolver un integral en 13 dimensiones y eventualmente poder computar las soluciones de probabilidad. Y decir, yo sé que el objeto se encuentra localizado en este punto y yo sé cuánto debes confiarme en esta localización. Y bueno, un pequeño resumen. Yo hice este framework de Deep Learning que tiene varias cosas y permite a investigadores utilizar sus componentes y se puede aplicar algoritmos de estado del arte de Deep Learning Proposed Estimation. Y yo estoy pensando en este modelo generativo causal con differential rendering que me puede ayudar a optimizar objetos con una sola imagen. Con una sola imagen yo recuperé la escena y tal vez una escena sencilla, pero bueno, espero que eventualmente pueda ser más compleja. Gracias. ¿Preguntas? Gracias. También la pregunta que Yo tengo una pregunta. ¿Cómo cuánto tiempo te tomó desarrollar este modelo? ¿No fue en un año, en 2 años? ¿Cuál modelo? ¿El framework? ¿El framework ese? Sí. 2 años. 2 años. Sí, yo estudié física y luego estudié la maestría, pero la maestría era una maestría en robótica y si bien llevé una clase de software development, yo creo que solamente puedes aprender programando mucho. Y yo no entendía muchos conceptos de programación abstracta, a lo mejor como, no sé, clases jerárquicas o clases abstractas, eso no lo entendía, ¿no? Yo creo que eso puede ayudar mucho a investigadores jóvenes como ustedes, como yo, a generar código que sea reutilizable, porque yo considero que esas áreas de investigación las van a estar utilizando, van a probablemente reutilizar código que hicieron al principio, o les gustaría reutilizar código que hicieron al principio, y si no lo tirarían y ya no lo volvieran a utilizar. Entonces, si programan a lo mejor sus primeras publicaciones, sus primeros trabajos de buena forma, pues es fácil eventualmente volver a usar. Pero sí, me tomó 2 años y lo destruí 3 veces, aunque lo volví a empezar varias veces y eventualmente ya concluí esta idea. Mostraste la comparación de que en vez de tener 100 millones de imágenes,
Ajá, columna puede ser algo valioso. ajá. No es probado también, obviamente. Tal vez en vez de que sea una, son 5, 100, Sí. un poquito más, pero no. Claro, sí, eso es algo eh, que sí, es uno de los siguientes pasos también que tengo en mi lista. Pues esto es sumamente fácil de incorporar en términos de elección de valles. Yo tengo diferentes datos que se parecen en likelihood y el prior ya lo construí, entonces solo es cuestión de incorporar su likelihood. Pero tengo varias preguntas que hacerlo por medio de un video, por ejemplo, o si tomar imágenes explícitas. Lo que me gustaría hacer a mí después es tratar de, con una sola imagen, poder agarrar el objeto. Entonces, usualmente, lo que sucede es entrenamos una red neuronal con un millón de attempts para poder agarrar un objeto. Y aquí en este caso, pues yo ya conozco las dimensiones del objeto en una sola imagen, ya lo pudiera probablemente agarrar. Pero para ello estoy pensando a lo mejor como un robot que pueda ver de diferentes lugares, tome fotografías, tener la descripción del objeto con 5 o 10 imágenes como si quieres, y ya pueda continuar a agarrarlo. De igual forma, quiero ver también cómo se reduce la incertidumbre. Ahorita a lo mejor las incertidumbres que yo mostré son un poco amplias, eso significa que hay mucha entropía, y al ver más imágenes quisiera yo ver que esa incertidumbre disminuya, ¿no? Pues sí, son pasos que me gustaría decir, pero sí, sí, Yo tengo una pregunta en la postura de Probabilistic Programming. ajá, Está arriba se muestran las primitivas. Sí. Pero si esas primitivas las tiene que definir un experto a mano o hay algún método Ajá. para obtener esas Sí. primitivas. Sí, es una buena pregunta. Yo creo que, bueno, se tiene que, no me acuerdo explícitamente en el proyecto que esto hicieron, creo que ellos las hicieron de manera automática, ah, pero yo creo que lo importante aquí es que uno debe pensar un poquito más. Yo creo que uno debe pensar eh, cuáles son las primitivas de mi problema. En este caso, yo estoy pensando, las primitivas del problema es eh, lo que yo puedo hacer con differential render. Yo creo que yo puedo recrear una escena con primitivas como cubos, esferas, ah, y en vez de pensar que un modelo tal vez pueda generar todo por mí. Pero sí, en este caso creo que fueron, no sé si fueron segmentadas, fueron tal vez parte de un proceso de segmentación y luego las escogieron las más frecuentes, creo que este fue el procedimiento de selección. Pero, por ejemplo, en tu problema, ¿no? De detección de señas, ¿no? Sería interesante pensar en qué tipo de primitivas son las que generan las señas, ¿no? Sí, es que justamente en el lenguaje de señas hay equivalente a fonemas, hay ciertos movimientos que se repiten, configuraciones manuales que igual son muy usuales. Sin embargo, también no hay como un concepto todavía de cómo representarlas. Entre los lingüistas todavía no están hay un concepto de cómo representar toda una seña en particular de manera simbólica. Entonces sí es medio complicado. Si los expertos todavía tienen dificultades para definir estas primitivas, estos fonemas, pues tal vez se estaría pensando igual en un método automático. Sí, es difícil pensar en qué es lo que sabemos, qué es lo que no sabemos y cómo combinar ambas partes. Yo creo que la solución a ello es un modelo diferenciable donde pones todas las ecuaciones que tú ya sabes y eventualmente lo entrenas en conjunto con una red neuronal, por ejemplo, o en conjunto con un modelo probabilístico donde la incertidumbre a lo mejor se puede presenciar en diferentes direcciones en la señal que estás haciendo. ¿Alguna otra pregunta? Les mencioné al principio que iba a hacer una plática un poco de alto nivel, ¿no? Así es que si tienen preguntas específicas de bajo nivel en términos de la optimización, en términos de cómo resolví, no sé, cómo calculé el posterior de 13 variables en mi modelo probabilístico, cómo generé ese modelo generativo causal, me lo pueden hacer.
quería decir mucho en poco tiempo, pero por favor, háganme preguntas. Y si no, se les ocurre ahora, pues los pueden enviar correo. Yo tengo una pregunta. Claro. Me pareció interesante tu comentario acerca de que modelos actuales de Machine Learning tienen una capacidad cognitiva, como bien se presume, ¿no? Que es más un proceso de conocimiento de patrones. Sí. Actualmente se ha buscado en agregar más datos y también en la terapia de optimizar arquitectura de la red neuronal. He tratado sobre modelos de Neuroevolution y todas esas partes de tendencia para poder optimizar. Sí. Aquí mi pregunta va, si vemos las limitaciones de los modelos y la actualidad y el potencial de los modelos, según tu opinión, ¿hacia dónde va la tendencia dentro de estos algoritmos para optimizar arquitecturas, para agregar más datos? ¿Hacia dónde va realmente? Okay. Yo creo que va a explotar. Yo creo que están ahorita construyendo modelos de billones de parámetros, millones de dólares en algunas veces los hacen de código abierto, en otras ocasiones no. Compañías como Microsoft tienen suficientes datos para poder entrenar eso. Y se está volviendo imposible para estudiantes de doctorado poder utilizar esos modelos, ¿no? Y después, eventualmente, pues es imposible computar la certidumbre de esos modelos. Algoritmos de carros autónomos, por ejemplo, no creo yo que computan la incertidumbre. Entonces, a lo mejor hay personas que suben un carro que realmente no están computando de manera explícita qué tanto ellos confían en sus predicciones de voltear a la izquierda o a la derecha. Y esas redes van a ser más grandes y los algoritmos actuales de incertidumbre con redes neuronales se involucran a hacer varios forward passes. Y sí, yo creo que por eso estoy haciendo a lo mejor parte de esa presentación. Yo creo que lo mejor es tratar de pensar de nuevo en la física detrás del problema y optimizar esa física. Y las cosas que no se puedan optimizar de manera explícita porque no se conocen, se pueden añadir se pueden aprender con un modelo pure data driven. Por ello, hice este modelo diferenciable porque yo no sé qué es lo que sé, qué es lo que no sé ahorita en el problema. Entonces yo puedo combinar esta función, le puedo agregar redes neuronales donde yo quiera. Si yo, por ejemplo, con la física del material que yo programé, que es un foam shader, no es suficiente para yo dibujar un objeto realista, pues simplemente pongo una red neuronal en medio que trate de aprender una física alterna. Yo creo que esa es la solución al problema ahorita de más datos, más grandes, modelos más grandes. Y yo creo que va a ser aún más grande porque no existe una alternativa segura más que deep learning. ¿Alguna otra pregunta? No sé si en línea hay preguntas. No sé. Ok, muy bien. Pregunta. Es más específico en la parte de los datos, ¿no? A mí me pareció que la parte de augmentación de datos es interesante cuando tienes pocos datos. Entonces, el objetivo sería generar más datos, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el caso opuesto? O sea, tenemos una cierta cantidad de millones de datos. ¿Cómo generamos un dataset menor, prevaleciendo, preservando esa naturaleza de los datos? O sea, lo opuesto a augmentación, pues sería, ¿cómo sería? No conozco eso. Lo opuesto a augmentation. No sé si entendí tu pregunta, a lo mejor voy a elaborar un poco y tú me dices si la respondí. Hay datasets que son específicos de Feature Learning, hay varios de ellos. Uno famoso es OpenCloud, donde le dicen como evidence invertido. Evidence tiene 10 clases, 10.000 ejemplos por cada clase. OpenCloud tiene 10.000 clases y creo que 10 ejemplos por cada clase. Y los algoritmos de Deep Learning pues hacen data augmentation, aún así de esos 10 ejemplos, pero la alternativa, creo yo, es simplemente
simplemente el modelo generativo causal. Esa es la alternativa, pensar cuál es el proceso generativo de mis datos. Ajá, porque física vendría siendo la descripción más mínima que tenemos de la realidad material. Entonces, eso automáticamente te reduce tu descripción y la cantidad de datos que necesitas. Es como aprender la distribución y disminuir de cero e incrementar. Y a la hora de disminuir a esa física básica, ya puedes tú integrar en las dimensiones que necesites, ¿no? Ya puedo yo realmente computar la incertidumbre utilizando esos integradores, ¿no? O estos, ampliando las posteriores con Metropolis Hastings o Hamilton de Monte Carlo. Si no, tendría que hacer 20 forecastes de una red neuronal gigante y sí. Está haciendo aquí la librería que publicaste. Y sí, pues se nota que es muy utilizada. Algunos proyectos interesantes que he visto que han aplicado con sí, ha habido varios casos interesantes. Yo creo que es... Lo que pasa es que hay un modelo específico en esta librería que resultó más popular de lo esperado, que es el detector de emociones. Y ese detector de emociones sí lo he visto aplicado en aulas de escuela en India, donde nos están tratando de determinar si los niños se encuentran, están poniendo atención o el estado de ánimo de ellos. No necesariamente considero que es la mejor aplicación de este tipo de algoritmos, porque no considero que la incertidumbre esté bien predita o que la prediction accuracy sea suficientemente buena. Pero sí, esas son cosas inesperadas. Sí, en alguna ocasión fui contactado por alguna persona que está interesada en aplicarla a personas que entran a un centro comercial y a lo mejor uno quiere determinar las emociones de la persona. Ese ha sido solamente ese modelo. Ha habido varias tesis de maestría, ha habido también varios trabajos universitarios donde simplemente quieren poner un robot que detecte personas, pueda moverse con las personas. Entonces yo creo que, si bien la librería a lo mejor tiene ciertos estándares de código a lo mejor más elevados del promedio, no creo que sea suficiente como para aplicaciones industriales, ¿no? Aplicaciones industriales, battle tested, ahí no es la aplicación fuerte es personas como nosotros que estamos haciendo investigación, que solo queremos poner varios componentes juntos y optimizar a lo mejor varios de esos componentes. Pero bueno, sí, ese es lo que ha sucedido. Y pues varios programas de investigación en la universidad en la que yo trabajo. Bien, pues si no hay más preguntas, cerramos la Gracias. siguiente constancia al maestro en ciencias, Luis Octavio Herrera Camargo, del Departamento de Computación, otorga la constancia al maestro Camargo por su impartición del seminario Los límites y potenciales del aprendizaje profundo, presentado al departamento el día 14 de octubre de 2022, firma el doctor Gilberto López Mariscal, coordinador del programa de posgrado de ciencias. Muchísimas gracias.